La embajadora Sarah Chun estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la estación Luna. Contemplaba las estrellas y se preguntaba qué pensaría su hija de la noticia que estaba a punto de compartir. Habían pasado 50 años desde que los alienígenas llegaron por primera vez a la Tierra. 50 largos años de ser tratados como niños por el Consejo Galáctico. El mensaje había llegado esa mañana. Sarah lo leyó de nuevo, sin poder creer del todo las palabras en la pantalla. El Consejo Galáctico invitaba a la humanidad a convertirse en miembro de pleno derecho. Después de 5 décadas de ser observados y controlados, finalmente se les ofrecía un asiento en la mesa. Señora, su asistente llamó a la puerta. El almirante Rodríguez está aquí para verla. Hazlo pasar, dijo Sarah. El almirante Marcus Rodríguez entró en la habitación con paso pesado. Era un hombre alto, de pelo cano y ojos cansados. Había pasado la mayor parte de su vida preparando las defensas de la Tierra, a pesar de que el Consejo decía que a los humanos no se les permitía tener armas en el espacio. «¿Has visto el mensaje?», dijo Sarah. No era una pregunta. Sí, Marcus se sentó frente a su escritorio. «Y no me gusta. El Consejo nos ofrece todo lo que hemos querido. Membresía plena, acceso a sus rutas comerciales, su tecnología, su protección. ¿A qué costo?». Marcus se inclinó hacia adelante. «Quieren que renunciemos a todas nuestras naves militares, cada arma, cada plataforma de defensa. Dicen que es un gesto de paz». Sarah suspiró. Había esperado esta reacción del almirante. Marcus nunca había confiado en los alienígenas. No desde el primer día que llegaron. «Marcus, hemos sido miembros en periodo de prueba durante 50 años. Hemos seguido sus reglas. Nos hemos quedado en nuestro propio sistema. Quizás es hora de dar el siguiente paso. O quizás es una trampa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sarah quiso descartarlas, pero no pudo. Algo en la invitación se sentía mal. El momento era extraño. El Consejo no había mostrado señales de querer incluir a la humanidad antes de esto. ¿Por qué ahora? ¿Qué sabes que yo no sepa?, preguntó Sarah. Marcus guardó silencio por un momento. Luego sacó un pequeño dispositivo y lo colocó sobre el escritorio de ella. El dispositivo zumbaba suavemente, creando un campo que bloquearía cualquier dispositivo de escucha. Hace 3 meses, uno de nuestros exploradores de espacio profundo captó una transmisión. Estaba codificada, pero nuestras computadoras la descifraron. El mensaje era del Imperio Ceprian a las cámaras de consejo en Nexus Prime. Sarah sintió que se le oprimía el estómago. Los ceprianos eran uno de los miembros más antiguos del consejo. También eran conocidos como guerreros feroces que respetaban la fuerza por encima de todo. ¿Qué decía el mensaje? Marcus sacó una tableta de datos y se la entregó. «Compruébalo tú misma». Sarah leyó la transmisión decodificada. Sus manos comenzaron a temblar a medida que comprendía lo que estaba viendo. El mensaje hablaba de antiguos registros encontrados en un sistema muerto en el borde de la galaxia. Registros que mencionaban a una especie llamada los predecesores. Según los archivos, los predecesores habían desafiado una vez la autoridad del Consejo. Habían sido poderosos, inteligentes e imposibles de controlar. El mensaje continuaba diciendo que el análisis genético mostraba que los humanos compartían marcadores de ADN con los predecesores. El Consejo creía que los humanos eran sus descendientes. El mensaje terminaba con una recomendación: eliminar la amenaza humana antes de que pudiera crecer. «Esto podría ser falso», dijo Sarah, pero su voz era débil. «Podría serlo, pero ¿estás dispuesta a apostar el futuro de la humanidad en ello?». Sarah dejó la tableta de datos y volvió a mirar las estrellas. La Tierra estaba en paz ahora. Las guerras que una vez habían desgarrado el planeta eran historia. Los humanos habían aprendido a trabajar juntos cuando llegaron los alienígenas. Tenían que hacerlo, o arriesgarse a ser vistos como demasiado primitivos para unirse a la sociedad galáctica. Pero Marcus tenía razón en sospechar. El Consejo siempre había tratado a los humanos como animales peligrosos que necesitaban ser vigilados. Solo permitían que las naves humanas viajaran dentro del sistema solar. Compartían solo tecnología básica. Mantenían a los humanos aislados de otras especies. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Sarah. «Vamos a la ceremonia». Sonreímos, damos la mano y actuamos agradecidos. «Pero vamos preparados». «¿Preparados cómo?». «Quieren que entreguemos nuestras armas». Marcus sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Quieren que entreguemos nuestras armas oficiales. Las naves que ellos conocen, las plataformas que pueden ver». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Marcus,
¿Qué has hecho? Lo que juré hacer cuando acepté este trabajo. Me he preparado para defender a la humanidad. Durante la siguiente hora, Marcus le contó a Sarah sobre proyectos de los que nunca había oído hablar. Astilleros secretos construidos dentro de asteroides, fábricas ocultas en el lado oscuro de las lunas, naves diseñadas para parecer cargueros pero armadas con armas que podrían fracturar planetas. La flota fantasma, la llamaba. Cientos de naves esparcidas por todo el sistema solar, invisibles para los sensores del Consejo. Tripulaciones entrenadas en secreto usando tácticas desarrolladas estudiando cada pieza de tecnología alienígena que pudieron conseguir. El Consejo piensa que somos primitivos, dijo Marcus. Creen que no entendemos su tecnología, pero hemos tenido 50 años para estudiar cada nave que ha visitado nuestro sistema. Hemos aprendido cómo funcionan sus motores, cómo funcionan sus escudos, cómo disparan sus armas. Y hemos mejorado todo eso. Sarah se sintió mareada. Si el Consejo descubre esto, entonces descubriremos si somos tan buenos como creo que somos. 3 semanas después, Sarah estaba en la bahía de transbordadores de la Esperanza de la Tierra, la nave insignia de la humanidad. A su alrededor, lo mejor y más brillante de la humanidad se preparaba para el viaje a Nexus Prime. Científicos, diplomáticos, líderes militares, artistas y filósofos. Todos los que podían representar la diversidad y el potencial de la especie humana. La nave era hermosa, diseñada para impresionar al Consejo con las intenciones pacíficas de la humanidad. Su casco estaba pulido hasta brillar como un espejo. Sus armas eran, en el mejor de los casos, ceremoniales. Se veía exactamente como lo que el Consejo esperaba de la humanidad, impresionante, pero inofensiva. Marcus estaba a su lado, vistiendo su uniforme de gala. Oculto bajo su chaqueta había un pequeño comunicador. Si lo presionaba, enviaría una señal a través de todo el espacio humano. ¿Estás segura de esto, Sarah? Preguntó por última vez. No, dijo Marcus. Pero sí estoy seguro de no hacer nada. Si pretenden traicionarnos, al menos de esta manera estaremos listos. El viaje a Nexus Prime duró 2 semanas. Durante ese tiempo, Sarah intentó mantenerse positiva. Practicó su discurso para la ceremonia. Revisó los documentos del tratado. Imaginó el rostro de su hija cuando escuchara que la humanidad finalmente había sido aceptada como igual en la galaxia. Pero por la noche, sola en su camarote, se preguntaba si estaba llevando a su gente a la muerte. Nexus Prime era todo lo que las historias decían que sería. Una estación espacial masiva en el centro de la galaxia, hogar de billones de seres de docenas de especies. Naves de todo el espacio conocido atracaban en sus puertos. La estación en sí era tan grande que generaba sus propios patrones de gravedad y clima. Mientras la Esperanza de la Tierra se acercaba a la estación, Sarah observaba a través de las ventanas de la cubierta de observación. Las otras naves de Consejo ya estaban allí, sus cascos brillando bajo la luz de los 3 soles del sistema. Cruceros de batalla Ceprian, naves colmena del colectivo cristalino, naves de los filósofos etéreos que parecían curvar la luz a su alrededor. Todas estaban posicionadas alrededor del área de atraque donde la Esperanza de la Tierra debía anclar. Menudo comité de bienvenida, dijo Marcus en voz baja. Sarah sintió, con la boca seca. Quizás solo están siendo ceremoniales. Quizás, el proceso de atraque tomó varias horas. Durante ese tiempo, Sarah notó que llegaban más naves. Naves de consejo de cada especie miembro, todas tomando posiciones alrededor de la nave humana. Para cuando la Esperanza de la Tierra estuvo asegurada a la estación, estaban completamente rodeados. Embajadora Chun, la controladora de la estación, habló por el sistema de comunicación. Bienvenidos a Nexus Prime. El Consejo está ansioso por comenzar la ceremonia. Sarah se enderezó su túnica formal y revisó su apariencia una última vez. Detrás de ella, la delegación humana se preparaba para hacer historia. No tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa que se había estado gestando durante 50 años. Mientras la esclusa de aire se abría y Sarah daba su primer paso en Nexus Prime, sintió el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. En unas pocas horas, su especie se uniría a la comunidad galáctica como iguales o enfrentaría la extinción. Simplemente no sabía cuál de las dos sería. El salón de ceremonias en Nexus Prime era masivo. Sarah había visto fotos, pero nada la preparó para la realidad. El techo se extendía tan alto que desaparecía en la oscuridad. Miles de asientos llenaban el espacio, cada uno ocupado por representantes de toda la galaxia. Sarah caminó por el pasillo central con la delegación humana detrás de ella.
Cada paso resonaba en el vasto espacio. Podía sentir miles de ojos alienígenas observando cada uno de sus movimientos. Algunos parecían curiosos, otros preocupados. Unos pocos parecían hambrientos, como depredadores observando a su presa. Al frente del salón se sentaba el Consejo de los 12. Cada miembro representaba a una de las especies más antiguas y poderosas de la galaxia. Se sentaban en plataformas elevadas que los hacían mirar hacia abajo a todos los demás. En el centro estaba la mesa del tratado, hecha de un cristal que parecía brillar desde dentro. El alto consejero Sekar del Imperio Ceprian se puso de pie. Era alto y estaba cubierto de lo que parecían escamas doradas. Su voz era profunda y se escuchaba fácilmente en todo el salón. Hoy marca un momento histórico, dijo. Durante 50 años, la humanidad ha demostrado que puede aprender, que puede crecer, que puede seguir las reglas que mantienen la paz en nuestra galaxia. Sara sintió una pequeña sonrisa cruzar su rostro. Quizás Marcus se había equivocado. Quizás esto realmente era solo una ceremonia. El Consejo Galáctico ha decidido que la humanidad está lista para la membresía plena. Pero primero, como nuestros miembros más nuevos, deben mostrar su compromiso con la paz. Sara asintió. Esto era lo esperado. Cada nuevo miembro tenía que hacer algún gesto para demostrar que entendía los valores del Consejo. Embajadora Chun, continuó Sekar. Por favor, acérquese para firmar el tratado de membresía. Sara caminó hacia la mesa de cristal. El tratado estaba escrito en múltiples idiomas, incluido el inglés. Lo había leído muchas veces durante el viaje a Nexus Prime. Era claro. La humanidad se convertiría en miembro de pleno derecho del Consejo a cambio de renunciar a todas las armas y naves militares. Tomó el dispositivo de firma, una herramienta que registraría su firma genética y haría oficial el tratado. Mientras se acercaba a la superficie de cristal, escuchó un suave pitido. El sonido provenía del almirante Rodríguez. Estaba de pie con los otros oficiales militares humanos cerca de la parte trasera de la delegación. Su rostro se había puesto pálido. El pitido era su dispositivo de comunicación, el que estaba conectado a los sensores de espacio profundo alrededor de la Tierra. Sara lo miró a través del salón. Él negó con la cabeza ligeramente, luego asintió hacia el techo. Sara miró hacia arriba y las vio. Naves. Cientos de ellas apareciendo de la nada mientras sus sistemas de sigilo se desactivaban. Naves de guerra del Consejo rodeaban por completo la esperanza de la Tierra. Más naves eran visibles a través de las ventanas del salón, tomando posiciones alrededor de toda la estación. Embajadora Chun, dijo Sekar, su voz ahora fría. Por favor, firme el tratado. La mano de Sara se congeló sobre la mesa de cristal. Miró a los 12 miembros del Consejo y vio la verdad en sus rostros. Esto no era una ceremonia, era una ejecución. Creo, dijo Sara lentamente, que necesito leer este tratado una vez más. Ha tenido semanas para leerlo, dijo la consejera Vexit del colectivo cristalino. Su voz sonaba como vidrio rompiéndose. Fírmelo ahora. ¿Y si me niego? Sekar sonrió, mostrando dientes como cuchillos. Entonces aprenderá lo que le sucede a las especies que amenazan la paz de nuestra galaxia. En ese momento, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Las enormes pantallas alrededor del salón de ceremonias cobraron vida, mostrando el espacio alrededor de Nexus Prime. Aparecían más naves, flotas de consejo de todos los mundos miembros, todas armadas y listas para la batalla. Pero las pantallas también mostraron algo más. Alrededor del sistema solar de la Tierra, otras naves se estaban moviendo. Naves que el Consejo nunca había visto antes, emergiendo de campos de asteroides y bases ocultas. La flota fantasma estaba despertando. Interesante, dijo el almirante Rodríguez, dando un paso al frente. Su voz se escuchó claramente en todo el salón. Parece que alguien ha empezado una pelea. Las escamas de Sekar se oscurecieron de ira. Su flota oculta no significa nada. Tenemos más de 10.000 naves. No pueden ganar. Tiene razón, dijo Rodríguez con calma. No podemos ganar una pelea directa, pero no vamos a pelear limpio. Las pantallas cambiaron de nuevo. Ahora mostraban algo que hizo que varios miembros del Consejo retrocedieran en estado de shock. Alrededor de la Tierra, estructuras masivas se levantaban de la superficie del planeta. Plataformas de defensa que habían estado ocultas durante décadas, armadas con armas que nadie había visto antes. ¿Cómo? Susurró el consejero Nefan de los filósofos etéreos. Nuestros sensores no mostraron nada. Sus sensores ven lo que queríamos que vieran,
respondió Rodríguez. Hemos tenido 50 años para estudiar su tecnología, 50 años para mejorarla, 50 años para prepararnos para este momento. Sara volvió a mirar el tratado. Luego a los miembros del consejo que habían planeado asesinarla a ella y a todos los que había traído consigo. Tengo un tratado diferente que proponer, dijo ella. No está en posición de negociar, gruñó Sekar. ¿De verdad? Sara presionó un botón en su dispositivo de comunicación. Almirante, por favor, muéstreles nuestra posición. Las pantallas cambiaron una vez más. Esta vez mostraban el espacio alrededor del propio Nexus Prime. Ocultas entre las miles de naves civiles atracadas en la estación había naves humanas. Naves que parecían cargueros y transportes de pasajeros, pero que en realidad eran naves de guerra armadas. Más que eso, las pantallas mostraban soldados humanos dentro de la propia estación. Habían subido a bordo disfrazados de diplomáticos, científicos y agregados culturales. Ahora estaban tomando el control de sistemas críticos en todo Nexus Prime. ¿Cuántos? Preguntó Vexit, su forma cristalina comenzando a agrietarse por el estrés. Suficientes, dijo Rodríguez simplemente. Sara se alejó de la mesa de cristal y se enfrentó al Consejo de los 12. Aquí está mi tratado, dijo. Retirarán sus flotas. Regresarán a sus mundos de origen y nunca más amenazarán a la humanidad. Imposible, rugió Sekar. Somos el Consejo. Hemos gobernado esta galaxia durante 1000 años. Y en todo ese tiempo, dijo Sara, su voz cada vez más fuerte, nunca han luchado contra una especie que pasó 50 años preparándose para matarlos. Las primeras explosiones vinieron del espacio alrededor de la estación. Las pantallas mostraban naves de Consejo disparando la esperanza de la Tierra, pero sus armas golpeaban escudos que no deberían existir. La tecnología humana había avanzado mucho más allá de lo que el Consejo creía posible. Luego, las naves humanas ocultas entre las naves civiles se rebelaron. No solo devolvieron el fuego a la flota del Consejo, apuntaron a sistemas específicos, paralizando naves sin destruirlas. Querían prisioneros, no solo victorias. Esto es imposible, dijo Nefan. Sus habilidades telepáticas eran inútiles contra mentes humanas que habían sido entrenadas para resistir la intrusión mental. Son una especie joven. No deberían tener este conocimiento. Somos jóvenes, asintió Rodríguez. Pero aprendemos rápido. Y aprendemos de los mejores maestros. Sara sonrió mientras observaba a los miembros del Consejo comenzar a entrar en pánico. Verán, cuando mantienen a una especie aislada durante 50 años, tienen mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para planificar, mucho tiempo para prepararse para el día en que sus maestros intenten matarlos. Más explosiones sacudieron la estación. La flota del Consejo estaba descubriendo que las naves humanas no luchaban como nada que hubieran encontrado antes. Usaban tácticas que parecían una locura, tomando riesgos que ninguna especie racional tomaría. Pero las tácticas funcionaban. Querían ver en qué se convierte la humanidad cuando es amenazada, continuó Sara. Querían ponernos a prueba. Felicidades. Pasaron su propia prueba. Las pantallas ahora mostraban naves humanas por toda la galaxia, saliendo de escondites en sistemas muertos, en nebulosas oscuras. Cada una se dirigía a un mundo de Consejo, llevando armas diseñadas específicamente para luchar contra esa especie. Esto no es posible, repitió Sekar, pero su voz era más débil ahora. Cometieron un error, dijo Rodríguez, acercándose a las plataformas de Consejo. Asumieron que lucharíamos como ustedes, con honor, con reglas, con piedad. Sara miró a cada miembro del Consejo por turno. Llegaron a nuestro sistema hace 50 años y nos dijeron que éramos demasiado violentos para ser de fiar, demasiado primitivos para entender la civilización galáctica, demasiado peligrosos para que se nos diera libertad. Hizo una pausa mientras otra explosión sacudía la estación. Tenían razón en una cosa. Somos peligrosos, pero solo para aquellos que amenazan a nuestras familias. Las pantallas mostraban la batalla girando decisivamente a favor de la humanidad. Las naves de Consejo se rendían en lugar de enfrentar la destrucción. Otras se retiraban a sus sistemas de origen solo para encontrar flotas humanas ya esperándolas. Esto termina ahora, dijo Sara. Van a retirar sus flotas. Se rendirán y luego tendremos una conversación real sobre cómo se va a dirigir esta galaxia a partir de ahora. Sekar miró a sus compañeros de Consejo. El miedo era evidente en todos sus rostros. La especie que había gobernado la galaxia durante un milenio estaba aprendiendo lo que significaba ser una presa. ¿Y si nos negamos?
Preguntó. La sonrisa de Sara no fue agradable. Entonces descubrirán por qué los humanos tenemos un dicho: juega con fuego y te quemarás. Ya hicieron la primera parte. Ahora viene la segunda. El Consejo de los 12 se miró entre sí, luego a las pantallas que mostraban sus flotas siendo sistemáticamente destruidas por un enemigo que habían creado con su propia arrogancia. Por primera vez en 1000 años, el Consejo Galáctico tenía miedo. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente de la nave de guerra humana Retribución. A su alrededor, las pantallas mostraban la batalla por Nexus Prime desde el espacio. Observaba a las naves de Consejo intentar escapar, pero su flota estaba lista para ellas. «Capitana», gritó su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo señales de rendición de 12 naves Ceprian. Ignórenlas», dijo Elena con frialdad. Ellos dispararon primero. Querían una guerra. Ahora verán cómo es una guerra humana. Elena había perdido a su hermano en la primera oleada de ataques del Consejo a las colonias exteriores. Los alienígenas habían atacado asentamientos civiles, matando familias mientras dormían. Lo llamaron un ataque estratégico. Elena lo llamó asesinato. La Retribución se movía por el espacio como un animal de caza. No se parecía a las naves de Consejo, con sus curvas suaves y cascos brillantes. Las naves de guerra humanas estaban construidas con un solo propósito: matar eficientemente. Estaban cubiertas de puertos de armas y conjuntos de sensores. Parecían peligrosas porque eran peligrosas. «Apuntar a la nave de mando Ceprian», ordenó Elena. «Armas a máxima potencia». «Señora, están intentando rendirse», dijo su oficial de armas. «¿Aceptaron la rendición cuando bombardearon Nueva Bombay?», preguntó Elena. «¿Mostraron piedad cuando mataron a nuestros niños?». El oficial de armas entendió. También tenía familia en Nueva Bombay. Armas fijadas en el objetivo. Fuego. Los cañones principales de la Retribución hablaron con la voz de la ira humana. Los rayos de energía atravesaron los escudos de la nave Ceprian como si no estuvieran allí. La orgullosa nave de guerra que había aterrorizado a una docena de especies se desintegró en segundos. Otras naves humanas estaban haciendo lo mismo en todo el sistema. No luchaban como el Consejo esperaba. La guerra del Consejo tenía reglas. Apuntabas primero a las naves militares. Evitabas las zonas civiles. Ofrecías cuartel a los enemigos derrotados. Los humanos no tenían tales reglas. «Capitana», informó su oficial de sensores. «Las naves del colectivo cristalino están intentando formar una formación de batalla de mente colmena». Elena sonrió. El colectivo cristalino luchaba conectando sus naves mentalmente. Les hacía coordinarse perfectamente, pero también los hacía predecibles. Los científicos militares humanos habían pasado años estudiando sus tácticas. «Señala los escuadrones de sigilo», ordenó Elena. «Hora de mostrarles por qué las mentes colmenas son una debilidad». En toda la zona de batalla, naves humanas que habían sido invisibles aparecieron de repente dentro de la formación cristalina. No estaban allí para librar batallas de nave contra nave. Estaban allí para transmitir una señal específica, una diseñada por psicólogos humanos que habían estudiado los patrones cerebrales cristalinos. La señal era simple: caos puro. Pensamientos y emociones aleatorias que confundían la conexión de la mente colmena cristalina. En cuestión de minutos, la flota alienígena perfectamente coordinada se convirtió en un grupo disperso de naves perdidas, incapaces de comunicarse entre sí. «Elegante», dijo Elena mientras observaba las naves cristalinas derivar sin rumbo. «Apunten a ellas una por una. Háganlo rápido». Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las naves de los filósofos etéreos intentaron usar sus poderes mentales contra las tripulaciones humanas. Los etéreos estaban orgullosos de sus habilidades telepáticas. Podían leer mentes, plantar pensamientos, incluso controlar mentalmente a otras especies. Intentaron tomar el control de las tripulaciones de las naves humanas y encontraron algo que nunca antes habían encontrado. «Capitana», la voz del comandante de la nave etérea llegó por el sistema de comunicación. «¿Qué le han hecho a sus mentes?». Elena se rió. «Aprendimos de los mejores maestros. Ustedes». Durante 50 años, los científicos humanos habían estudiado a cada especie de consejo. Aprendieron cómo funcionaba la telepatía etérea. Más importante aún, aprendieron cómo bloquearla. Cada humano en la flota había sido sometido a un condicionamiento mental. Sus mentes estaban protegidas por técnicas desarrolladas a partir del estudio de tecnología etérea capturada. «Imposible», dijo el comandante etéreo. «Ninguna especie puede resistir
nuestra influencia mental. Se equivoca de nuevo, respondió Elena. Los humanos pueden resistir cualquier cosa cuando estamos lo suficientemente enojados. Y créame, estamos muy enojados. La batalla alrededor de Nexus Prime era solo el comienzo. En todo el espacio humano, la flota fantasma revelaba su verdadera fuerza. Naves emergían de escondites que el Consejo nunca había sospechado. Bases de asteroides que parecían operaciones mineras se abrían para revelar enormes plataformas de armas. Estaciones espaciales disfrazadas de instalaciones de investigación comenzaron a transmitir señales de interferencia que paralizaban las comunicaciones del Consejo. El almirante Rodríguez había planeado este momento durante 30 años. Cada detalle había sido pensado. Cada debilidad en la tecnología del Consejo había sido identificada y explotada. Elena observaba su pantalla táctica mientras llegaban informes de toda la galaxia. Las flotas humanas estaban atacando mundos de Consejo con precisión quirúrgica. No bombardeaban planetas. No apuntaban a civiles. En cambio, iban tras las cosas que hacían poderoso al Consejo: sus flotas, sus fábricas de armas, sus centros de mando. Capitana, llamó de nuevo su oficial de comunicaciones. Recibimos un mensaje del Comando de la Tierra. El almirante Rodríguez quiere que todos los comandantes de flota vean algo. La pantalla principal de Elena cambió para mostrar el salón de ceremonias en Nexus Prime. Podía ver a la embajadora Chun enfrentándose al Consejo de los 12, pero más importante, podía ver el miedo en los rostros de los líderes alienígenas. Finalmente, dijo Elena en voz baja, «Entienden lo que han hecho». El mensaje de Rodríguez fue corto y claro. Sin piedad para aquellos que atacaron a civiles, pero protección para cualquier especie que se rindiera rápidamente. El Consejo había pasado 1000 años gobernando a través del miedo. Ahora aprenderían lo que se sentía tener miedo. El oficial de sensores de Elena gritó otro informe. «Capitana, 3 flotas más de Consejo están llegando al sistema. Parecen refuerzos. ¿Cuántas naves?» «Más de 2.000, señora. Están tomando posiciones alrededor de nuestras fuerzas». Elena sintió que su tripulación se tensaba. 2.000 naves era más que toda su flota. Por un momento, pareció que el Consejo podría tener suficiente poder de fuego para ganar después de todo. Entonces su sistema de comunicación se iluminó con nuevas señales. No de las naves de Consejo, sino de algo completamente diferente. «Capitana», dijo su oficial de comunicaciones, con la voz llena de asombro. «Estamos recibiendo señales de identificación de la flota entrante. No son naves de Consejo. Son naves de especies que el Consejo conquistó hace siglos». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esto era algo que nadie había planeado. En toda la galaxia, las especies que habían sido aplastadas por el Consejo estaban observando la batalla. Estaban viendo a los humanos contraatacar a sus opresores, y estaban decidiendo unirse a la lucha. Las pantallas mostraban naves de docenas de diseños diferentes. Algunas eran naves antiguas que habían estado ocultas durante generaciones. Otras eran de nueva construcción, fabricadas en secreto por especies que habían fingido aceptar el gobierno del Consejo mientras planeaban su venganza. Aquí el comandante de flota Torao de la Armada Andoriana Libre dijo una voz por el sistema de comunicación. «Apoyamos a la humanidad contra los tiranos del Consejo. Aquí el capitán Rex de la flota de la Resistencia de Tarlan. Ofrecemos nuestras naves a la causa humana». Más voces se unieron. Especie tras especie que había sido oprimida por el Consejo declaraba su apoyo a la humanidad. En pocas horas, una flota humana había crecido de cientos de naves a miles. Elena se dio cuenta de que la humanidad había hecho algo que el Consejo nunca esperó. Les habían dado esperanza a otras especies. Por primera vez en siglos, los pueblos oprimidos de la galaxia creían que podían ganar. «Capitana», dijo su oficial de armas, «la flota de refuerzo del Consejo solicita permiso para retirarse». Elena miró la pantalla táctica. Las naves de Consejo estaban ahora superadas en número, rodeadas por una creciente alianza de especies libres. Habían venido a aplastar a la humanidad, y en su lugar se encontraron frente a una revolución galáctica. «Permiso denegado», dijo Elena. «Vinieron aquí para cometer genocidio. Pueden rendirse o pueden morir. Esas son las únicas opciones que tienen». En todo el sistema, la batalla se estaba convirtiendo en una masacre. Naves de Consejo que habían gobernado el espacio durante un milenio estaban siendo destruidas por enemigos que habían creado con su propia crueldad. Especies que habían sido esclavas estaban saboreando la libertad por primera vez.
Elena lo observó todo desde su silla de mando y sintió algo que no había sentido desde que comenzó la guerra. Orgullo, no solo por la fuerza de la humanidad, sino por lo que habían logrado. No solo se habían salvado a sí mismos, habían liberado a toda una galaxia. Capitana, informó su oficial de sensores. Se detecta una acumulación masiva de energía en la nave insignia del Consejo. Están cargando algún tipo de arma. La pantalla táctica de Elena mostró las lecturas. Lo que sea que el Consejo estuviera preparando, estaba más allá de cualquier cosa que hubieran usado antes. Los niveles de energía estaban por las nubes. A todas las naves, transmitió Elena a la flota aliada. Maniobras de emergencia. Arma desconocida cargándose en la nave insignia del Consejo. Pero incluso mientras daba la orden, Elena sabía que podría ser demasiado tarde. El Consejo tenía una sorpresa más, un arma final que había mantenido oculta. Mientras observaba las lecturas de energía aumentar más y más, se dio cuenta de que los alienígenas estaban dispuestos a destruirlo todo antes que aceptar la derrota. La guerra estaba a punto de empeorar mucho más. En las profundidades de la superficie de la Tierra, en un búnker que había sido construido en secreto durante 20 años, la doctora Sarakim observaba sus pantallas con creciente horror. Las lecturas del espacio mostraban niveles de energía que no deberían ser posibles. Realmente lo están haciendo, susurró. Esos locos realmente están usando el protocolo Omega. La doctora Kim era la principal experta de la humanidad en tecnología alienígena antigua. Había pasado su carrera estudiando artefactos dejados por civilizaciones muertas. La mayoría de sus colegas sentían que estaba perdiendo el tiempo. Pero el almirante Rodríguez había creído en su trabajo, y esa creencia estaba a punto de salvar a la humanidad. Doctora, llamó su asistente desde el otro lado del laboratorio subterráneo. La onda de energía está aumentando. Tenemos quizás 10 minutos antes de que alcancen nuestras defensas exteriores. Sara sintió y se giró hacia el masivo sistema informático que llenaba la mayor parte del búnker. Durante 15 años, ella y su equipo habían estado construyendo algo que no debería existir. Un sistema de defensa basado en la tecnología de los predecesores, la antigua raza que el Consejo había intentado borrar de la historia. Activen la red de materia oscura, ordenó Sara. En todo el espacio humano, comenzaron a formarse barreras invisibles. Estaban hechas de materia oscura manipulada, doblada y moldeada por una ciencia humana que había avanzado mucho más allá de lo que nadie creía posible. Las barreras eran invisibles para los sensores normales, pero podían detener casi cualquier arma conocida. El protocolo Omega era diferente. Era un sistema de armas dejado por los predecesores, diseñado para aniquilar sistemas estelares enteros. Cuando se activaba, creaba una onda de energía que destruiría a todo ser vivo en un radio de varios años luz. El equipo de Sara había encontrado referencias al arma en ruinas antiguas. También habían encontrado algo más, los planos de un sistema de defensa que podía detenerla. La red está a 40% de potencia, informó su asistente. Sigue aumentando. Vamos, murmuró Sara, mirando el temporizador de cuenta regresiva en su pantalla. 8 minutos hasta que la onda Omega llegara a la Tierra. La red necesitaba estar a plena potencia para tener alguna posibilidad de detenerla. Sobre ella, en las profundidades del espacio, la capitana Elena Vázquez observaba cómo la nave insignia del Consejo cargaba su arma definitiva. Había ordenado a todas las naves humanas que se retiraran a una distancia mínima segura, pero sabía que no sería suficiente. El protocolo Omega estaba diseñado para matar todo en el sistema. Capitana, dijo su oficial de comunicaciones, recibimos una transmisión desde la Tierra. La doctora Kim quiere hablar con usted. La pantalla principal de Elena cambió para mostrar el búnker subterráneo. La doctora Kim parecía cansada pero decidida. Detrás de ella, docenas de científicos trabajaban frenéticamente en los paneles de control. Capitana Vázquez, dijo la doctora Kim, necesito que su flota haga algo que va a sonar a locura. La escucho, doctora. Cuando la onda Omega nos alcance, necesito que dirijan sus naves directamente hacia ella. Elena parpadeó. Doctora, eso nos matará. Oh, no, no lo hará. Hemos construido un sistema de defensa, pero necesita sus naves para funcionar correctamente. Sus cascos están revestidos con acero cuántico desarrollado a partir de la tecnología de los predecesores. Cuando la onda los golpee, creará un efecto de resonancia que amplificará nuestras barreras de materia oscura. Elena miró a su tripulación. Todos la miraban fijamente, esperando su decisión.
Doctora, ¿está absolutamente segura de que esto funcionará? 90% segura. ¿Y el otro 10%? La doctora. Kim guardó silencio por un momento. El otro 10%. Todos morimos y el consejo gana. Elena sintió que apretaba la mandíbula. Era tan típico de los humanos construir un sistema de defensa que requería que volaran hacia aquello que intentaban detener. A todas las naves, transmitió a la flota. Han oído el plan. Cuando esa onda nos alcance, la enfrentaremos de frente. Las respuestas llegaron de inmediato. Cada capitán de nave en la flota confirmó que había entendido. Nadie cuestionó la orden. Nadie pidió aclaraciones. Confiaban en sus líderes y confiaban en la ciencia humana. 6 minutos hasta la llegada de la onda Omega. De vuelta en Nexus Prime, la embajadora Sarah Chun se enfrentaba al Consejo de los 12 en su salón de ceremonias. Los líderes alienígenas ya no estaban sentados en sus plataformas elevadas. Estaban de pie, apiñados en un grupo, pareciendo niños asustados. «Tontos», les petó el alto consejero Sekar. «Nos obligaron a usar el protocolo Omega. En minutos, toda su especie estará muerta. Sus naves, sus mundos, sus hijos. Todo habrá desaparecido». Sara lo miró con calma. «¿Eso es lo que cree que va a pasar?» «El protocolo Omega nunca ha fallado», dijo la consejera Vexit, su forma cristalina agrietándose por el estrés. «Destruyó a los predecesores. Los destruirá a ustedes». «Lo curioso de los predecesores», replicó Sara, «es que dejaron atrás más que solo armas. Dejaron conocimiento, instrucciones, advertencias». Sacó una tableta de datos y se la mostró a los miembros del consejo. En la pantalla había un mensaje escrito en símbolos antiguos que precedían a la civilización del consejo. «¿Saben lo que dice esto?», preguntó Sara. Los miembros del consejo miraron los símbolos, pero no dijeron nada. Dice: «A aquellos que vengan después de nosotros, cuídense de la falsa paz de los tiranos». Pensamos que podíamos confiar en el consejo. Estábamos equivocados. Les dirán que fuimos destruidos por nuestras propias armas. Es una mentira. Fuimos asesinados bajo una bandera de tregua, tal como intentarán asesinarlos a ustedes. Pero hemos preparado regalos para aquellos lo suficientemente valientes como para resistir. Búsquennos en la oscuridad entre las estrellas. Nuestro conocimiento espera a aquellos que quieran ser libres». Las escamas doradas de Sekar se oscurecieron de rabia. Imposible. Los predecesores fueron destruidos por el protocolo Omega. Vimos los registros. Vieron los registros que quisieron ver, dijo Sara. Igual que han estado viendo lo que querían ver sobre la humanidad durante 50 años. 4 minutos hasta la llegada de la onda Omega. En todo el espacio humano, la red de materia oscura estaba alcanzando su máxima potencia. Sarah Kim observó sus lecturas y sintió que su corazón se aceleraba. Todo dependía de los próximos minutos. «Doctora», gritó su asistente. «La onda se está acelerando. Se mueve más rápido de lo que predijeron nuestros cálculos». Sara sintió un miedo helado recorrerla. Si la onda era más rápida de lo esperado, podría alcanzar el espacio humano antes de que la red estuviera lista. ¿Cuánto más rápido? Un 30%. Tendremos quizás 2 minutos en lugar de 4. Sara cerró los ojos e intentó pensar. 2 minutos no era suficiente tiempo para cargar completamente la red, pero quizás era tiempo suficiente para otra cosa. Se giró hacia su sistema informático y comenzó a teclear comandos. Si no podía detener la onda Omega por completo, quizás podría redirigirla. «Cambio de planes», anunció a su equipo. «No vamos a absorber la onda, vamos a reflejarla». En el espacio, la capitana Elena Vázquez sintió que su nave temblaba a medida que se acercaba a la onda Omega. Sus sensores mostraban un muro de energía moviéndose hacia ellos más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. Parecía el fin del universo. A todas las naves, transmitió: «Formen en mi posición. Cuando de la señal, potencia máxima a los escudos frontales y vuelen directamente hacia la onda». Elena pensó en su familia en la Tierra. Su hija solo tenía 8 años, demasiado joven para entender por qué mamá tenía que ir a luchar contra los alienígenas malos, pero lo suficientemente mayor como para recordarla si este plan fallaba. «Capitana», dijo su oficial de comunicaciones, la doctora, «Kim está haciendo señales. La red está lista». Elena respiró hondo. «A todas las naves, este es el momento. Por la humanidad, por la libertad, por nuestros hijos». La flota humana giró hacia la ola de muerte que se aproximaba y aceleró.
Miles de naves volando directamente hacia la aniquilación. Confiando en la ciencia humana y el coraje humano, la onda los golpeó como la ira de los dioses. Por un momento, el espacio mismo pareció gritar. La energía Omega se estrelló contra la flota humana y debería haberlo destruido todo al instante. En cambio, sucedió algo imposible. Los cascos de acero cuántico de las naves humanas comenzaron a resonar con la frecuencia de la onda. La resonancia activó la red de materia oscura que la doctora Kim había construido. Y en lugar de destruir a la flota humana, la onda Omega comenzó a curvarse a su alrededor. Elena observó sus instrumentos con asombro mientras la ola de muerte se convertía en una ola de protección. La energía que debía matar a la humanidad estaba siendo absorbida y redirigida por sus propias naves. «Está funcionando», susurró. Luego, más fuerte. «Está funcionando. Todas las naves, mantengan la formación. Vamos a cabalgar esta cosa hasta casa». La onda Omega redirigida barrió el espacio de regreso hacia su fuente. Pero ahora llevaba algo nuevo, la voluntad colectiva de una especie que se negaba a morir en silencio. En Nexus Prime, el Consejo de los 12 observaba cómo su arma definitiva regresaba hacia ellos con creciente horror. «Imposible», susurró el alto consejero Sekar. «Ninguna especie ha sobrevivido jamás al protocolo Omega». La embajadora Sarah Chun le sonrió. «Ninguna especie ha sido tan estúpida como para volar directamente hacia él. Tampoco. Pero claro, ustedes siempre han dicho que los humanos somos diferentes». La onda reflejada golpeó la nave insignia del Consejo y se extendió hacia afuera para envolver a toda la flota del Consejo. Pero no los destruyó. En cambio, desactivó sus armas, sus motores, sus escudos. Cada nave en la armada del Consejo quedó flotando sin poder hacer nada en el espacio. Sarah miró a los 12 líderes alienígenas que habían gobernado la galaxia a través del miedo y la violencia. «Los predecesores nos dejaron más que solo tecnología defensiva», dijo. «Nos dejaron el conocimiento de quiénes son realmente, qué han hecho y cómo detenerlos». El Consejo de los 12, amos de la galaxia durante 1000 años, se miraron entre sí y se dieron cuenta de que su reinado había terminado. La última fase de la guerra estaba a punto de comenzar. 3 meses después de la batalla en Nexus Prime, la embajadora Sarah Chun se encontraba en un salón de ceremonias muy diferente. Este estaba en la Tierra, construido sobre las ruinas del antiguo edificio de las Naciones Unidas. En lugar de 12 amos alienígenas mirando desde altas plataformas, cientos de especies se sentaban juntas como iguales. Los juicios habían durado semanas. Usando pruebas encontradas en archivos ocultos del Consejo, la humanidad había presentado pruebas de crímenes que se remontaban a siglos. El Consejo no solo había oprimido a otras especies. Habían cometido genocidio, destruido civilizaciones enteras y reescrito la historia para ocultar sus crímenes. Sarah miró a los 12 acusados sentados en sillas sencillas en el centro del salón. El alto consejero Sekar ya no llevaba su armadura ceremonial dorada. La forma cristalina de la consejera Vexit se había apagado con la derrota. Todos parecían pequeños y ordinarios sin su poder. «La evidencia es clara», anunció Sarah a la asamblea. Durante 1000 años, el Consejo Galáctico no gobernó con sabiduría o justicia, sino con miedo y violencia. Destruyeron a cualquier especie que mostrara independencia. Envenenaron mundos que se negaron a someterse. Incluso asesinaron a los predecesores mientras fingían negociar la paz. Hizo una pausa y miró a cada uno de los antiguos miembros del Consejo. «Pero hoy no buscamos venganza. Buscamos justicia». El almirante Rodríguez se levantó de su asiento en la primera fila. Su uniforme era diferente ahora. En lugar del simple azul y oro de la Armada de la Tierra, vestía los colores de la nueva mancomunidad terrana. Docenas de especies habían pedido unirse a la Alianza de la Humanidad, buscando protección del caos que siguió a la caída del Consejo. «A los acusados se les dará la oportunidad de enfrentarse a las familias de aquellos que mataron», anunció Rodríguez. «Trabajarán para reparar el daño que han causado y vivirán sabiendo que su imperio de miedo ha terminado». Sarah asintió. La muerte habría sido más fácil para los antiguos miembros del Consejo. Vivir con su culpa sería más difícil. Pero la verdadera ceremonia no se trataba de castigar el pasado. Se trataba de construir el futuro. «Llamo a la capitana Elena Vázquez», anunció Sarah. Elena caminó hacia el centro del salón con un nuevo uniforme. Ya no era solo una capitana de nave. Ahora era almirante de la Flota de Defensa de las Especies Libres, una fuerza militar dedicada a proteger a los débiles de aquellos que se aprovecharían de ellos. «Almirante Vázquez», dijo Sarah formalmente,
¿Jura usar sus naves solo para defender a los inocentes y proteger a los libres? Lo juro, respondió Elena, su voz resonando claramente en el salón. ¿Jura nunca atacar a aquellos que no pueden defenderse, nunca conquistar por el simple hecho de conquistar, y nunca repetir los crímenes de quienes vinieron antes? Lo juro. Sara sonrió. Era una ceremonia sencilla, pero representaba algo que nunca antes había existido en la historia galáctica, una fuerza militar que no servía a gobernantes, sino a principios. Durante los meses siguientes, la nueva alianza enfrentó muchos desafíos. Algunas especies intentaron reclamar mundos de consejo para sí mismas. Otras buscaron venganza contra sus antiguos opresores. Unas pocas intentaron establecer sus propios pequeños imperios. Cada vez, la mancomunidad terrana respondió con fuerza mesurada. Las flotas humanas llegaban, separaban a los combatientes y aplicaban una regla simple. No se permitiría que ninguna especie dominara a otra. La doctora Sara Kim, ahora jefa de la División de Ciencia de la Mancomunidad, pasaba su tiempo compartiendo la tecnología de los predecesores con cualquier especie que la quisiera. El conocimiento antiguo incluía no solo armas y defensas, sino también avances médicos, técnicas agrícolas y métodos de restauración ambiental. Los predecesores querían que su conocimiento fuera libre, explicó a una reunión de científicos alienígenas. Creían que guardar secretos era lo que permitía a los tiranos mantener el poder. La capitana Elena Vázquez se encontró lidiando con un tipo diferente de desafío. Su flota crecía constantemente a medida que más especies se unían a la mancomunidad. Naves de docenas de diseños diferentes volaban juntas, sus tripulaciones aprendiendo a trabajar como una sola. No es fácil, informó al almirante Rodríguez durante una de sus reuniones regulares. Diferentes especies tienen diferentes estilos de lucha, diferentes costumbres, diferentes ideas sobre el honor y el deber. ¿Pero están aprendiendo?, preguntó Rodríguez. Están aprendiendo. Y lo que es más importante, nos están enseñando nosotros. Resulta que los humanos no lo sabemos todo sobre la guerra. Rodríguez sonrió. Bien, en el momento en que pensemos que lo sabemos todo, será el momento en que nos convirtamos en el Consejo. 5 años después de la caída del Consejo Galáctico, Sara Chun se encontraba una vez más ante una asamblea de especies. Pero esta vez, no era una embajadora buscando membresía. Era la primera presidenta electa de la Mancomunidad Terrana. Hablando a sus electores. Hemos logrado algo que parecía imposible, dijo. Hemos creado un gobierno basado no en el poder de los fuertes, sino en el consentimiento de los gobernados. Cada especie en nuestra mancomunidad tiene una voz igualitaria. Cada mundo tiene el derecho a la autodeterminación. El aplauso que siguió provino de miles de gargantas diferentes en docenas de idiomas distintos. Pero el mensaje era el mismo, gratitud por una libertad que nunca antes habían conocido. Sara miró a la asamblea y pensó en su hija, ahora adulta y sirviendo como diplomática para especies recién contactadas. La galaxia todavía era peligrosa. Siempre había quienes buscaban poder sobre los demás. Pero por primera vez en siglos, los inocentes tenían protectores. Los predecesores nos dejaron un mensaje, continuó Sara. Dijeron que la libertad no era algo que se pudiera dar o quitar. Era algo que debía ser defendido cada día por quienes creían en ella. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara que transmitía su discurso a mundos de toda la galaxia. A cualquier especie que pueda estar escuchando, a cualquier pueblo que todavía esté bajo la bota de los tiranos, sepan esto, no están solos. La mancomunidad está lista para ayudar a aquellos que quieren ser libres, pero no los conquistaremos para liberarlos. La libertad debe ser elegida, no impuesta. En toda la galaxia, en mundos que habían estado aislados durante siglos, la gente escuchó sus palabras y comenzó a tener esperanza. En las ruinas de las antiguas cámaras de consejo en Nexus Prime, ahora convertidas en un museo, una simple placa contaba la historia del ascenso de la humanidad. Estaba escrita en cientos de idiomas para que cualquier especie pudiera entender su mensaje. Aquí terminó el reinado de aquellos que gobernaron a través del miedo. Aquí comenzó la era de aquellos que sirven a través del amor. Recuerden este día y recuerden su lección. Los fuertes existen para proteger a los débiles, no para depredarlos. En la parte inferior de la placa, en un texto más pequeño, había una cita del primer discurso de la embajadora Sara Chun como presidenta. Querían ver en qué se convierte la humanidad cuando es amenazada. Lo descubrieron. Pero lo que nunca entendieron es en qué se convierte la humanidad cuando somos libres para proteger a otros. Eso es lo que realmente somos. Eso es lo que siempre hemos sido.
La galaxia no era perfecta. Todavía había conflictos, todavía había injusticias, todavía había quienes buscaban poder sobre los demás. Pero por primera vez en 1000 años, había equilibrio. Los depredadores tenían que enfrentarse a presas que podían defenderse. Y en el espacio entre las estrellas, ocultas en nebulosas oscuras y sistemas olvidados, sondas automatizadas continuaban transmitiendo un mensaje simple en el antiguo idioma de los predecesores. A aquellos que vienen después de nosotros, no nos hemos ido. Vivimos en cada especie que elige la libertad sobre la esclavitud, la justicia sobre el poder, la esperanza sobre el miedo. El Consejo les dijo que fuimos destruidos por nuestras propias armas. Era una mentira. Fuimos asesinados por tiranos que temían lo que representábamos. Pero nuestros hijos han regresado. Nuestro conocimiento sigue vivo, y la galaxia es libre. El mensaje se repetía sin cesar, esperando a cualquier especie que pudiera necesitar escucharlo, porque la libertad, una vez ganada, siempre debe ser defendida, y siempre habría quienes estuvieran dispuestos a defenderla. La humanidad había despertado para encontrar su lugar en la galaxia, no como conquistadores o gobernantes, sino como guardianes. Habían aprendido la lección más difícil de todas. La verdadera fuerza no proviene de la capacidad de destruir a tus enemigos, sino de la voluntad de proteger a tus amigos. El Consejo Galáctico había intentado despertar la capacidad de violencia de la humanidad. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso para los tiranos de todas partes, la capacidad de justicia de la humanidad. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.